Capítulo 11. El alma de las artes, una base. Crash. Winnie arrojó el plato al suelo y miró furiosa a Dark. Ya te dije que no me gustan los guisantes en la sopa. ¿Por qué no lo entiendes? Lo siento, joven amo, lo siento de verdad. Dark se disculpó repetidamente. Mañana no tienes que venir. Winnie miró fríamente a Dark, luego se dio la vuelta y se marchó. No quiero volver a verte jamás. Joven amo Winnie, usted. Dark quedó claramente desconcertado por las palabras de Winnie. Aunque Winnie a veces provocaba discusiones durante las comidas cuando estaba de mal humor, nunca pensó que Winnie realmente lo despediría. Al fin y al cabo, ¿dónde más podría encontrar un sirviente tan barato? Una cosa, no me hagas repetirlo, añadió Winnie con frialdad. Será mejor que recojas tus cosas esta noche y te vayas, y si te veo mañana en esta casa, no me culpes por ser grosera. Dicho esto, Winnie se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a Dark solo en el comedor. Una vez arriba, la expresión de Winnie cambió al instante y miró significativamente hacia las escaleras. Esta era la forma más legítima y sencilla que se le ocurrió para deshacerse de quienes lo rodeaban, utilizando la personalidad de un villano. Regresó a su habitación y abrió la ventana. Su habitación tenía una vista panorámica, y al abrir la ventana se veía todo el patio, por lo que cualquiera que pasara por él podía ser visto con claridad. Sin embargo, no había prisa. Dark no actuaría tan rápido, aunque pensara que Winnie era una tonta incompetente. Cerró la ventana suavemente y comenzó a estudiar la botella de cristal y el arte del alma de color blanco grisáceo que contenía. Ya había terminado de leer el manual de absorción de artes del alma. Comparado con las artes del alma de alto nivel, el proceso de absorción de un arte del alma de una estrella era mucho más sencillo. Abrió el tapón de la botella de cristal, dudó un instante y siguió las instrucciones del manual, vertiendo el Soul Art de la botella en su boca. Sorprendentemente, tan pronto como se abrió el tapón, el Soul Art de color blanco grisáceo comenzó a saltar inquieto, casi como si quisiera saltar de la botella y correr directamente hacia Winnie. Winnie se sorprendió un poco. Este fenómeno no aparecía en el manual, pero pronto comprendió la razón. Su compatibilidad con este arte del alma era del 100%. Quizás este arte del alma se sintió atraído por él. Por un capricho, Winnie se tragó el arte del alma. Le costaba aceptar la idea de tragarse algo parecido a una llama, pero después de engullir la llama de color blanco grisáceo, no sintió ninguna sensación de ardor. Un instante después, sintió un fuego que se encendía en su pecho. Este fuego no le causaba ninguna molestia ni calor, pero sentía como si su alma hubiera experimentado una especie de elevación. Era como si el alma apagada hubiera encontrado su esencia y encendido una lámpara en su interior. Ninguno de los efectos secundarios negativos descritos en el manual, como la incapacidad para comer o moverse tras absorber un arte del alma, se presentó en su caso. Todo el proceso transcurrió sin problemas, como si esa llama blanco-grisácea siempre hubiera formado parte de su cuerpo. El manual también mencionaba que absorber un arte del alma de una estrella normalmente causaría una incomodidad extrema, pero Winnie no experimentó tal sensación. ¿Era esta la ventaja de la compatibilidad total? Winnie miró por la ventana. El duelo con el aprendiz de caballero estaba programado para 3 días después. Si ganaba, no tendría que preocuparse por el dinero durante un tiempo. Si perdía, no sería una gran pérdida. ¿Y qué hay del golpe a su reputación? La humillación. Daba igual. Ya tenía una reputación pésima. Así que, ¿qué más podía pasar con un poco más de humillación? Winnie respiró hondo. Sintió que su alma se había vuelto mucho más brillante y, además, el poder del arte del alma se sentía como una parte natural de su cuerpo, como si siempre hubiera existido, solo que sin darse cuenta. ¿Así que esto es arte del alma? Winnie se acercó al espejo y tragó saliva nerviosamente. Había llegado el momento más emocionante, la magia de otro mundo con la que siempre había soñado. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net, ha sido robada. Armadura, un arte del alma blindado, y, veamos qué puede ser. Winnie cerró los ojos y, con un pensamiento, innumerables rayos de luz comenzaron a tejerse y a construirse a su alrededor, formando placas de armadura plateadas. Cuando volvió a abrir los ojos, el espejo ya no reflejaba al chico común y corriente, pecoso y de pelo azul, sino una figura completamente encerrada en metal, una pila de acero. Un casco cerrado con adornos dorados en las aberturas para los ojos, un penacho rojo en la parte superior y el rostro cubierto por una cota de malla, dejando ver únicamente los ojos a través de estrechas rendillas. La armadura de escamas de pez plateadas y las sombreras de latón brillaban bajo la luz, con un cinturón alrededor de la cintura y las piernas cubiertas por una falda armadura, todo rematado con un par de botas exquisitamente diseñadas bañadas en plata y oro. La persona reflejada en el espejo estaba completamente encerrada en acero, dejando ver solo sus ojos, pero, curiosamente, eso no le impedía ver con claridad. Completamente armada, una fortaleza blindada, como su nombre indica. Esto es simplemente genial. En ese instante, Winnie solo podía verse reflejado en el espejo, completamente ataviado con la armadura cerrada. Las escamas de la armadura brillaban bajo la luz, reflejando a la perfección su ideal de armadura fantástica. Fue fantástico. Esta armadura le duraría 5 años, no 10 años. En efecto, la armadura es cosa de hombres. Las mujeres solo estorban.
Además, se trataba de una armadura de arte del alma, no requería mantenimiento, ni había que preocuparse por los daños, ni necesitaba reparaciones. Se repararía automáticamente al retirarla. ¿Existía algo más perfecto que este arte del alma? Pronto, Winnie recordó la presentación de Armer, del panel, creado por un poderoso mago de la corte, desconocido y procedente del antiguo imperio terrellano. Esta arte del alma fue creada por el antiguo imperio, pero ese imperio había caído hacía mucho tiempo. Sí, armadura, un arte del alma de una estrella, aún tuviera utilidad práctica, no debería haberse perdido en la historia. Pero, ¿por qué solo se encontró en colecciones reales y no en archivos generales de arte del alma? Winnie caminó unos pasos con la armadura puesta, sintiendo su peso. Era pesada, pero el peso real parecía menor, porque si hubiera sido el peso completo, su pequeño cuerpo habría quedado aplastado bajo ella. Al mirarse en el espejo, Winnie se sentía cada vez más satisfecho, dándose cuenta de que su juicio era correcto. Pero, al fin y al cabo, no tenía otra opción. Y dado que su compatibilidad con la armadura era del 100%, todo su potencial se desataría, por lo que debía haber muchos poderes que aún no había descubierto. Sin embargo, tras pensarlo un momento, Winnie sintió algo extraño. ¿Por qué nunca había oído hablar de un arte del alma con requisitos tan bajos? ¿Por qué nunca había visto a nadie usarlo? ¿Podría deberse a que se perdió su método de creación y es extremadamente raro? No, no debería ser así. Las artes del alma de tipo armadura siempre fueron un tipo débil de arte del alma. Aquellos con gran aptitud no las usarían, y aquellos con poca aptitud no las necesitarían. Además, con las técnicas actuales de creación de artes del alma, reproducir un arte del alma de una estrella tan antiguo no debería ser difícil. Pero, porque nunca había visto a nadie usar armadura. Capítulo 12. Winnie Aesifisis, no me decepciones. Winnie hizo pública su situación personal a través del panel de virtud. Nombre: Winnie Aesifisis. Arte del alma, armadura, alta defensa, agilidad reducida, arte del alma raíz, no despertado, favor divino, no despertado, nivel de Soul Art, nivel principiante. Su mirada se dirigió a la sección de nivel de arte del alma, y Winnie recordó que los niveles de arte del alma estaban clasificados. De menor a mayor nivel, eran: nivel inicial, aprendiz, hechicero, espíritu demoníaco, maestro, gran maestro, purgatorio, inmortal. Cada nivel se dividía en 3 etapas: principiante, intermedio y avanzado. Dado que acababa de absorber un arte del alma, naturalmente se encontraba en la etapa de principiante de nivel inicial. Cuando Winnie vio la sección de arte del alma raíz, se sorprendió un poco. El arte del alma raíz era algo exclusivo de las familias sabias. Como miembro de un linaje muerto, su arte del alma raíz no era ninguno, sino no despertado, lo cual le resultaba algo desconcertante. Además, su favor divino tampoco había despertado. Si el linaje familiar despertara, ¿se desbloquearían también estas 2 secciones? Si Winnie no se equivocaba, la familia Aesifisis era la portadora del linaje Ángel Bendito. Las habilidades del favor divino eran pluma sagrada impecable y llama de bendición de todos los dioses. Winnie no estaba del todo segura de los efectos específicos de pluma sagrada impecable, ya que la única heredera de la familia Aesifisis en el cítrico de Cariliman era Winnie, carne de cañón de la estirpe muerta. Como resultado, Aesifisis se convirtió en una de las familias de sabios más débiles y menos prominentes de la historia, existiendo solo en segundo plano de principio a fin. Después de todo, esto era normal. En la historia original, la muerte de Winnie simbolizaba la extinción total de la familia Aesifisis. A partir de entonces, la diosa Fangui y las generaciones de santas Fangui solo existieron en los libros de historia. El favor divino de la familia Aesifisis quedó sepultado bajo las arenas del tiempo, y solo el arte del alma, enviado del santo, demostraba la existencia de la familia. En cuanto a llama de la bendición de todos los dioses, Winnie sabía un poco sobre el efecto de este favor divino. La razón era simple: este favor divino era demasiado poderoso. Según la historia original, la llama de la bendición de todos los dioses no era fuego común, era la llama compañera del ángel bendito, capaz de purificar el mundo y erradicar el mal, neutralizando cualquier magia y convirtiéndola en combustible para su propia llama. Además, era el único favor divino del juego que podía sortear todas las resistencias y protecciones de encantamiento. Tanto en vida como entre los muertos, todo lo que tocaba quedaba completamente purificado. Muchos reyes demonio a lo largo de la historia perecieron bajo la llama de la bendición de todos los dioses. Era universalmente temida, conocida por su letalidad, sin supervivientes, era famosa en todo el mundo. Los humanos sabían lo aterradora que era, pero no podían describirla con precisión, mientras que la raza demoníaca la comprendía a la perfección. Era un arma capaz de hacer temblar incluso a las familias demoníacas más orgullosas. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net, ha sido robada. Pero, por desgracia, esta arma definitiva, reconocida universalmente, solo había aparecido de fondo en la historia original. Aparte de la chispa de la llama que dejó la diosa Fangui, nunca se había manifestado. Si pudiera invocar la llama de la bendición de todos los dioses, sería impensable.
En ese momento, Winnie sintió un fuerte deseo de despertar el linaje familiar. Sin embargo, Winnie se dio cuenta entonces de un punto ciego. Si no se equivocaba, había algo extraño en la familia Aesífisis. La primera Aesífisis se llamaba la diosa Fangui, y sus descendientes fueron todas las santas que dirigieron la iglesia Fangui y a sus seguidores. Así es, solo santas, no hijos de santos. Según los registros, los rasgos de todas las santas Fangui eran los mismos que los de la diosa Fangui: cabello rosa melocotón y ojos en forma de corazón color cereza. No era sorprendente que sus rasgos fueran idénticos, ya que en ese entorno, los genes de las familias Ay eran increíblemente fuertes. No se trataba solo de Aesífisis, otras familias Ay eran iguales. Lo extraño era que, a pesar del largo linaje de la familia Aesífisis, porque nunca había habido un hijo santo, ¿por qué solo había santas? ¿Sería posible que la familia Aesífisis solo pudiera tener hijas y no hijos varones? Pero pensándolo bien, se trataba de un mundo mágico de fantasía occidental, y la presencia de estos escenarios extraños no resultaba del todo fuera de lugar. Pero, ¿por qué en la generación de su abuelo los tres eran varones? Y en esas 3 generaciones, el favor divino desapareció, los rasgos se desvanecieron y la familia se convirtió en un linaje extinto. ¿Podría ser que hubiera un problema con la expresión genética de la familia Aesífisis? Quizás la parte más importante del gen se volvió recesiva en los machos y solo se expresaba en las hembras. Eso era muy posible, pero si ese fuera el caso, ¿cómo podría despertar el linaje familiar? Por mucho que lo despertara, eso no cambiaría el hecho de que era un hombre, ¿verdad? No lo sabía. Por ahora, iría paso a paso. Antes de acumular suficiente virtud, no tenía ni idea de lo que le depararía el futuro. Con ese pensamiento, apagó la vela, pero no tenía intención de irse a dormir de inmediato. En cambio, se sentó al borde de la cama, observando tranquilamente el patio bajo la luz de la luna con las piernas cruzadas. Tras un largo rato, una sombra sospechosa apareció en el patio. Finalmente, había esperado lo suficiente. Los labios de Winnie se curvaron en una sonrisa al atrapar la cola de Dark. Sin embargo, no tenía intención de seguirlo de inmediato. Solo quería confirmar que Dark, en efecto, estaba haciendo algo turbio a sus espaldas. Y en cuanto a seguirlo para investigar, Winnie aún quería vivir. No sabía quién se había aburrido tanto como para fijarse en él, un simple miembro de la estirpe de los muertos, pero precipitarse sin conocer la identidad del enemigo sería una imprudencia peligrosa. Su instinto le decía que aquella persona, o mejor dicho, aquella fuerza que lo observaba, no era común. Como mínimo, no era algo a lo que pudiera enfrentarse directamente con su débil presencia, así que no podía dejar que el enemigo supiera que ya había descubierto a su espía. Cuando se ve acorralado, un perro saltaría el muro, derribar a alguien tan débil como él sería demasiado fácil. Por otro lado, Dark se escabulló por la puerta del patio, envuelto en una túnica negra. Aunque no creía que el joven y estúpido amo Winnie pudiera detectar su rastro, era mejor ser precavido. Como de costumbre, llegó al punto de encuentro acordado. Tras intercambiar la señal secreta, un hombre alto con una capa salió de entre las sombras de la esquina. «Saludos, mi señor». Dark hizo una rápida reverencia. «Has adelantado la reunión, supongo que tienes información importante». La voz del hombre era apagada, lo que dificultaba distinguir su tono. Al acercarse, Dark notó que llevaba una máscara que le cubría el rostro. «Sí, así es», informó Dark respetuosamente que Winnie había decidido despedirlo. «¿Quieres decir que ese joven amo tonto quiere despedirte?» Tras una larga pausa, el hombre finalmente habló. «Sí, hoy volvió al palacio. No sé para qué, pero cuando regresó estaba furioso. Quizás fue por el incidente anterior, o tal vez descubrió algo sospechoso sobre mí. ¿Te permití sacar conclusiones precipitadas?» Antes de que Dark pudiera continuar, el hombre le lanzó una mirada penetrante, lo que hizo que Dark bajara la cabeza rápidamente. «No me atrevo. Ese inútil fue rechazado por la princesa hace poco. No es de extrañar que descargue su frustración en alguien más débil que él. Esto encaja perfectamente con su personalidad», analizó el hombre, hablando consigo mismo. Al oír esto, Dark se sorprendió un poco por el juicio del hombre, pero no se atrevió a decir nada. «Entonces, mi señor, ¿qué hay de mí? El último miembro vivo de la familia Aesífisis ha llegado a este punto. Creo que seguir vigilándolo es simplemente un desperdicio de recursos. En cuanto a ti, tal como acordamos, obtendrás lo que deseas». «Gracias, mi señor». El corazón de Dark se llenó de alegría al oír esto. Este era el momento que había estado esperando, arriesgándose todo este tiempo. ¿Acaso no era esto lo que deseaba? «Entonces, mi señor, ¿a dónde me va a llevar para tratar mi oscura enfermedad?» Dark creía que la persona que tenía delante tenía una solución. «Después de todo, no tienes que ir a ningún sitio». El hombre se dio la vuelta. El rostro de Dark palideció de incredulidad al instante mientras contemplaba la espada de luz en forma de cruz que le había atravesado el pecho. En un instante, su respiración se llenó de sangre que le ahogaba. Fue atravesado por incontables espadas de luz. Las espadas de luz, aparentemente sagradas, se habían convertido en el arma que lo mató. «Mi señor, usted, Dark, de verdad quería que vivieras, pero no puedo garantizar que puedas guardar el secreto en tu estómago», dijo el hombre con una leve risa. «Solo los muertos pueden guardar secretos para siempre. Esto no es un incumplimiento de contrato. Al fin y al cabo, acordamos que él, enviado del santo, curaría tu oscura enfermedad».
Esta es una técnica del enviado del santo. Podría considerarse una curación, pero no se trata de magia curativa. Este bastardo. Al darse cuenta de que había sido engañado, Dark abrió los ojos furioso. ¿Qué? ¿Acaso una criatura que traiciona a su amo merece vivir? Se burló el hombre. Los ojos de Dark se apagaron a medida que perdía vitalidad. Su cuerpo fue reducido a cenizas por las espadas de luz, que pronto fueron dispersadas por el viento, para no ser vistas jamás. Con tantos ojos puestos en ti, Winnie Aesifisis, espero que valga la pena que haga esto. No me decepciones, susurró el hombre en voz baja, agitando su capa y desapareciendo sin dejar rastro. Capítulo 13. La venganza de su vida anterior, aún no la ha vengado. La gran casa quedó ahora solo con Winnie, pero para su sorpresa, sintió una sensación de libertad. A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose mucho mejor y con el ánimo renovado. Quizás se debía a que había encontrado un nuevo rumbo en la vida, acumular puntos de virtud, o mejor dicho, cultivar la virtud. Se había enganchado un poco. Lo que sorprendió aún más a Winnie fue que, después de que él despidiera a Dark con tanta vehemencia, Dark, actuando como espía de otra persona, se marchó sin quedarse mucho tiempo, y su presencia estuvo completamente ausente del patio al día siguiente. Winnie esperaba que Dark se quedara un tiempo, ya fuera aferrándose a la situación o fingiendo no darse cuenta de nada, pensando que después de un tiempo, la ira de Winnie se disiparía y él se retractaría del despido. Aunque la familia Aesifisis había caído en desgracia, aún se les consideraba nobles, y a Dark, como espía, seguramente le habían prometido algo importante. No se rendiría hasta recibir su recompensa, o al menos eso creía Winnie. Ahora parecía que Dark tenía cierto instinto de supervivencia, o tal vez la persona que estaba detrás de él simplemente se había cansado y ya no creía que un enano como él pudiera causar revuelo, así que despidieron al espía para evitar dejar rastro. Winnie se levantó temprano, bajó las escaleras crujientes, cogió unos bocados de pan negro duro y salió al patio sin siquiera molestarse en cerrar la puerta con llave. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net, ha sido robada. Llevaba consigo todas sus pertenencias, y su casa era tan destartalada que hasta un ladrón derramaría una lágrima si la visitara, dejando apenas unas pocas monedas de cobre. No le preocupaba que nadie entrara a robar. Sin embargo, en lugar de dirigirse directamente a la iglesia a rezar, volvió a los barrios marginales. Aunque, con sus ahorros actuales, entregar una sola moneda de cobre le resultaba doloroso, decidió explorar a fondo el mecanismo del sistema de la virtud. Hola, buen anciano, has vuelto. Fue una coincidencia que se encontrara con el mendigo al que le había dado una moneda anteriormente. El mendigo, con ropas andrajosas, pareció alegrarse de ver al joven amo, pues cualquier otro noble lo habría evitado con desprecio, y mucho menos le habría ofrecido caridad. Tisach, ¿eres tú otra vez? Winnie arqueó una ceja, sacó una moneda de cobre del bolsillo y se la arrojó al mendigo. Hoy tengo algo de cambio suelto, tómalo, sucio y apestoso. Ah, eres demasiado generoso. Los ojos del mendigo se iluminaron e inmediatamente tomó la moneda. Al ver la notificación de Virtud +1 en su campo de visión, Winnie sonrió, tal como lo había previsto. Era como las tareas diarias de un juego, se podían actualizar. De forma similar, el sistema de virtud funcionaba igual. Después de donar y ganar virtud hoy, podía volver a donar mañana y ganar más, aunque solo una pequeña cantidad cada vez. Ahora, tanto el mendigo como Winnie estaban contentos. El mendigo había recibido limosnas y Winnie había acumulado más virtud. Ambos tenían un futuro prometedor por delante. Winnie ahora tenía 5 puntos de virtud. Volvió a la tienda de segunda mano, compró caramelos y fue al orfanato a repartirlos entre los niños. También pasó la tarde jugando con ellos. Jajaja. Al ver cómo su virtud se acumulaba poco a poco, Winnie no podía dejar de sonreír. El director del orfanato también se conmovió profundamente. ¡Qué buena persona! Había dicho que no venía a menudo, pero ahora venía casi todos los días, dedicando tiempo y dinero a obras de caridad, y se le veía muy feliz por ello. Era una persona realmente excepcional. Hermano mayor, ¿estás aquí otra vez? Mocoso estúpido, no vine a jugar contigo porque me estás molestando. Oh, seguro que perdiste la última vez y te asustaste. El niño hizo un puchero. ¿Asustado? La última vez fuiste tú quien perdió, mocoso tonto. Parece que la lección que te di la última vez no fue suficiente. Tras repartir los caramelos y jugar con los niños, Winnie ganó otros 2 puntos de virtud, con lo que su total ascendió a 7. Después del almuerzo, Winnie salió de la iglesia satisfecho. Aunque cansado, sentía que se había ganado mucho. Poco después, una figura llamativa salió del edificio principal del orfanato silbando al marcharse. Una muchacha de cabello plateado, como un hada, apareció en la vieja calle. Parecía fuera de lugar en el mundo mundano, como si un hada hubiera descendido al reino mortal. Su belleza etérea contrastaba con la realidad que la rodeaba, haciéndola destacar como la estrella más brillante, como si fuera la protagonista allá donde fuera. Aunque hoy vestía de manera informal,
con una blusa uniforme y una falda plisada de cuadros rojos, su cabello plateado caía como una cascada. Llevaba el cabello recogido en una trenza de princesa con un gran lazo negro en la espalda, y en el dobladillo de la falda, una piedra de jade violeta que hacía juego con el color de sus ojos estaba prendida. Sus atractivas medias negras le llegaban hasta las rodillas y las combinaba con botas de cuero. Aesifisi-sama. Al ver a la hermosa joven de cabello plateado, los niños corrieron hacia ella, la rodearon y charlaron sin parar. Parecía ser muy querida por los niños del orfanato. Sus ojos, llenos de una sonrisa, se posaron brevemente en la figura que ya se había alejado. Un destello de frialdad y significado cruzó por su mirada, pero desapareció al instante. Luego bajó la vista hacia los niños. ¿Te divertiste jugando antes? Estuvo bien, pero ese hermano mayor era tan malo que ni siquiera fue divertido. Tu hermano mayor viene a menudo a jugar contigo. Aesifisi sonrió con sincera calidez. Cualquiera que viera una sonrisa tan pura y conmovedora probablemente le abriría su corazón. No, empezó a venir hace poco. Es muy torpe y su voz era muy débil, pero cuando jugaba con nosotros era paciente, dijo el niño con un puchero. Veo. Aesifisi-sama, dijo el director del orfanato, acercándose e inclinándose respetuosamente ante Aesifisis. El motivo de su respeto era sencillo: esta hermosa joven de cabello plateado era la principal benefactora del orfanato, y sus donaciones eran casi tan cuantiosas como las de la iglesia. Era hermosa y bondadosa. La frase, hermosa y bondadosa, no podría ser más apropiada para Aesifisis. El antiguo director solía tener prejuicios contra los nobles, pensando que todos eran arrogantes y menospreciaban a la gente común, pero ahora se había dado cuenta de que no todos los nobles eran iguales. Existían personas como Winnie y Aesifisis, que trataban a los demás con amabilidad, aunque la forma de expresarse de Winnie parecía más torpe. No es ninguna molestia, director. Por favor, prepáreme un té y algo de comer, dijo Aesifisis con cortesía. Para nada. Si no fuera por su apoyo, no habríamos superado este invierno. Debería ser yo quien les dé las gracias, dijo el viejo director con una sonrisa, mirando a los niños. Soy yo quien debería agradecérselo. Es solo una pequeña cosa, sonrió Aesifisis con indiferencia. Antes de que la diosa otorgue sus bendiciones, gracias por cuidar de estos niños que no tienen suerte con el destino. Ese es mi deber. Tras charlar un rato con el director, Aesifisis abandonó el orfanato. Ella había estado tomando el té allí antes de que llegara Winnie, así que, naturalmente, había estado observando todo lo que sucedió después de su llegada. No era el comportamiento lo que resultaba extraño, sino la persona. Estas acciones no le pertenecían. Esa persona, que en su vida anterior había caído en manos de un culto demoníaco, causando destrucción y provocando su muerte. Recordando lo que había visto antes, tanto en esta vida como en la anterior, quedó claro que no eran cosas que él haría. ¿Pero por qué estaba fingiendo? Aesifisis entrecerró los ojos. Necesitaba observar de nuevo qué tramaba ese villano. Además, todavía no había vengado el rencor de su vida anterior. Capítulo 14. Casi olvidó la identidad de la reina fantasma tras visitar el orfanato. Winnie llegó a la iglesia, como si estuviera completando una tarea diaria en un juego para móviles, y se detuvo ante la estatua de la diosa para rezar. Su llegada, como siempre, llamó la atención de algunos en la iglesia, pero a Winnie no le importaba en absoluto. Le daba igual cómo lo miraran, que pensaran o que dijeran. No me molestes mientras estoy acumulando virtud. Tras 2 horas de duro trabajo, Winnie consiguió obtener 2 puntos de virtud, elevando su total a 9 puntos. Muy bien, muy bien. Solo 21 puntos más y evolucionaré. Tras rezar durante 2 horas, Winnie, dolorido por haber estado de pie en la misma posición durante tanto tiempo, estiró sus rígidos hombros y miró el sol en la ladera de la montaña. Ya casi anochecía. Había disfrutado enormemente acumulando virtud, pero en ese momento recordó de repente que tenía un duelo en 2 días. Había estado tan concentrado en acumular virtud que parecía haber faltado un poco al respeto a los demás. Así pues, Winnie decidió visitar la tienda Soul Art en la capital para seleccionar algunos hechizos comunes. Pues bien, en la capital, Winnie gozaba de buena reputación, así que incluso el tendero, que estaba sentado en una mecedora leyendo el periódico, no pudo evitar incorporarse al verlo. El tendero chasqueó la lengua y dirigió con frecuencia miradas respetuosas hacia Winnie, como si su sola presencia hiciera que la tienda pareciera más prestigiosa, y no pudo evitar preocuparse por su distinguido invitado. ¿Qué demonios hace este tipo aquí otra vez? El tendero ni siquiera sabía qué clase de pecado había cometido al tener a ese tipo entrando en su tienda 2 días seguidos. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net, ha sido robada. Un día perfecto terminó en el momento en que vio a Winnie. Por cierto, ¿qué le pasa a este sinvergüenza? ¿Por qué de repente se interesa por las artes del alma? ¿Acaso no siempre las había despreciado? No, para ser más exactos, solía evitarlo por completo. Winnie había pensado una vez que él ocultaba bien sus inseguridades, pero en realidad, cualquiera podía ver la duda que acechaba en su interior.
¿Podría ser por la princesa Miresia? Aparte de Miresia, el tendero no pudo encontrar ninguna otra razón por la que Winnie estuviera haciendo todo esto, era realmente desconcertante. No importa, no importa. Hagamos como si no hubiera visto nada. Volvamos al periódico. Jefe, ¿dónde puedo encontrar hechizos generales de arte del alma para armaduras de tipo especial? ¿Podría indicarme la dirección correcta? Allí, el jefe señaló instintivamente en esa dirección, pero enseguida se dio cuenta de quién le preguntaba. Le dirigió a Winnie una mirada extrañamente escrutadora. Gracias, dijo Winnie, girándose y saludando con la mano mientras caminaba en la dirección que el jefe le había indicado. Si solo buscas divertirte durante 3 minutos, te recomiendo que pruebes los hechizos de artes del alma de tipo mago. Hay muchas variedades. Las artes del alma de tipo armadura ya han decaído y no hay mucha gente que las use, así que no hay muchos hechizos disponibles, dijo el jefe, mirando a Winnie, pensando claramente que solo estaba allí para pasar un rato divertido. Una persona incapaz de comprender las artes del alma iba a la tienda de arte del alma. ¿Acaso no era como si un sordo fuera a un concierto? ¿Qué más podía hacer allí aparte de darse un capricho? Winnie no respondió y se dirigió directamente a la vitrine de artes del alma de armadura. Tal como había dicho el jefe, en comparación con otros tipos de artes del alma, los hechizos de armadura eran lamentablemente escasos. Incluso la vitrine para estos hechizos era la más barata, de madera, lo que evidenciaba la poca importancia que se les daba a estas artes del alma. Las artes del alma de tipo armadura eran, en efecto, muy impopulares, especialmente entre individuos talentosos, ya que solo aquellos con una aptitud mágica particularmente deficiente las elegían como último recurso. Artes del alma, ¿cómo podrían no estar relacionadas con la magia? Si no estuvieran relacionadas con la magia, ¿podrían siquiera llamarse artes del alma? Es más, Careliman era el dominio de los magos. Los magos no eran simplemente una clase alta, estaban más allá de eso, incluso podría decirse que eran la élite. En Careliman, ni siquiera el equipo encantado ni las pociones alquímicas más poderosas podían ofrecer resistencia mágica total, solo podían resistir tipos de magia específicos, como máximo. Después de todo, la magia era un término general que englobaba los elementos, los cuales eran complejos y variados. La diferencia entre los elementos mágicos podía ser mayor que la diferencia entre los ataques físicos y mágicos, lo que hacía imposible clasificarlos todos juntos. Detener un golpe de espada o daga era fácil, una buena armadura bastaba, pero absorber ataques mágicos sin sufrir daño era prácticamente imposible. Incluso las mejores pociones alquímicas y herramientas encantadas solo podían absorber ciertos tipos de magia elemental. Aunque dedicaras todos tus recursos a maximizar tu resistencia a un solo elemento, no serías completamente inmune al daño. Y con tantos elementos mágicos, si maximizaras tu resistencia al fuego, seguirías siendo vulnerable a los ataques de magia de viento o tierra. Fue un esfuerzo laborioso y poco gratificante, que ofrecía una protección insuficiente, lo que permitió a los magos dominar Careliman y convertirse en la máxima autoridad de la jerarquía. Después de todo, los cuchillos, las espadas y las lanzas podían abrir un agujero, pero la magia podía reducir a una persona a la nada, especialmente con su naturaleza de área de efecto, AOE, que podía afectar una gran área, a diferencia de los ataques físicos, que solo podían dañar a uno o pocos objetivos. Era evidente cuál tenía mayor poder destructivo. Sin embargo, había una excepción. Winnie recordaba que, según la ambientación, solo una raza poseía resistencia mágica total, los ángeles benditos. Pero la familia Aesifisis ya había caído en manos del linaje muerto, por lo que la inmunidad mágica no era un factor relevante en el juego. Si bien las artes del alma de armadura no habían desaparecido por completo, su declive era innegable, especialmente en comparación con otros tipos de artes del alma. Solo los más mediocres, sin otra opción, las elegían, y nadie había innovado nuevas técnicas, lo que provocó que las artes del alma de armadura cayeran en el olvido. Esta tienda de artes del alma ya tenía una selección incompleta de hechizos, y debido a la impopularidad de las artes del alma de armadura, la cantidad de hechizos disponibles de tipo armadura era aún menor, con apenas alguno utilizable. Pero, afortunadamente, cada hechizo tenía una descripción de sus efectos generales, así que no era como si estuviera eligiendo a ciegas basándose en los nombres de los hechizos. Tras echar un vistazo a su alrededor, Winnie se dio cuenta de que la mayoría de los hechizos de tipo armadura parecían inútiles, o de hecho, eran completamente inútiles, como intentar extraer oro de un montón de basura. Tras pensarlo bien, Winnie se decidió por un hechizo llamado armadura ligera, pero al ver el precio, inmediatamente se sintió preocupado. Se había quedado sin dinero. Maldición. Winnie se llevó la mano a la frente, había estado tan ocupado haciendo buenas obras y acumulando virtud que se olvidó de que también estaba en la ruina. ¿Qué debería hacer? ¿Hay alguna manera de ganar dinero? Tras pensarlo bien, la única solución que se le ocurrió fue aceptar una misión del gremio de aventureros para ganar algo de dinero como recompensa. Pero esto no era ninguna broma.
Con su reputación, sabía que era imposible encontrar un equipo con el que formar una fiesta. Todos lo evitarían en cuanto lo vieran. ¿Cómo podría alguien que acaba de adquirir un arte del alma completar una misión del gremio de aventureros en solitario? Incluso la más sencilla probablemente sería imposible, ¿verdad? Por un instante, incluso Winnie, el rey de las ideas, se quedó perplejo. No, siempre hay una solución. ¿Y si algunas misiones son tareas que solo mi arte del alma puede realizar? Entiendo. Capítulo 15. Provocar el nido de duendes. La aldea de Berek se encuentra en el extremo sureste de la capital del reino de Kemilje. Debido a los densos bosques y las numerosas colinas cercanas, se ha convertido en un foco de bandidos y asaltantes de montaña. Por ello, el gremio de aventureros de la aldea recibe constantemente encargos de escolta o de exterminio de bandidos. El bosque de Berek es un lugar bastante misterioso, como una trampa para monstruos en un videojuego. Nunca se sabe cuántos grupos de bandidos de montaña se esconden en su vasto bosque, ni cuántos se han fortalecido. Los registros históricos afirman que aquellos arrogantes bandidos llegaron a ser más numerosos que el centenar, sembrando el caos en la zona. Finalmente, su arrogancia llamó la atención del rey, quien envió a los caballeros del dragón Furia para exterminarlos. Tras aquella purga, la aldea de Berek disfrutó de paz durante mucho tiempo. Sin embargo, como ya se mencionó, el bosque de Berek es como una trampa mortal para monstruos. Los caballeros, expertos en combatir ejércitos organizados, no son especialistas en lidiar con bandidos. Muchas zonas del bosque no fueron registradas por completo, lo que permitió que varios bandidos escaparan. Como resultado, los problemas en torno a la aldea de Berek nunca se resolvieron del todo. De hecho, el comportamiento apacible de los bandidos provocó una invasión de especies extranjeras. Si bien los bandidos dejaron de ser un problema, surgieron los duendes. Hoy en día, los nidos de goblins cerca de la aldea de Berek no son ningún secreto, pero estos goblins son aún más astutos que los bandidos de antes. Han hecho que sus nidos sean difíciles de atacar. Los aventureros de bajo nivel no pueden entrar, a los de nivel medio les resulta demasiado problemático y las recompensas son escasas, e incluso si forman un grupo, todavía existe el riesgo de fracasar. Por lo tanto, el problema de los goblins sigue sin resolverse. Además, quién sabe cuántos nidos de duendes nuevos han aparecido en este bosque que es una trampa para la aparición de monstruos. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net, ha sido robada. El gremio de aventureros de la aldea de Berek, identificado por las espadas largas cruzadas, reunía a muchos aventureros. La mayoría eran aventureros de bajo nivel, ya que ningún aventurero con verdadera habilidad vendría jamás a esta pequeña aldea a trabajar. Sin embargo, hoy llegó una persona inusual. Una joven que estaba sentada en el mostrador del gremio de aventureros estaba medio dormida cuando de repente levantó la vista al oír el sonido de pasos pesados y el tintineo de armaduras. Los demás aventureros también se volvieron para mirar hacia la puerta, todos atraídos por la figura que entraba. La armadura de escamas plateadas, similar a las de un pez, brillaba bajo la luz del sol, resplandeciendo intensamente. Su peso hacía que cada paso sonara pesado, y solo con oírlo se podía percibir su enorme peso. Un casco cerrado con flecos metálicos apenas dejaba entrever una mirada tranquila y serena a través de las oscuras rendillas del casco, silencioso, pero lleno de intención asesina. El recién llegado tenía una mano apoyada en la vaina de su sable y caminó en silencio hasta llegar al mostrador. Al entrar en el gremio de aventureros, la sala, hasta entonces ruidosa, quedó sumida en el silencio. La razón era sencilla, la armadura de escamas de pez plateadas era tan imponente que cualquiera que la llevara parecía un pez gordo que aparecía en un lugar pequeño. Lo que no sabían era que este pez gordo visitaba el gremio de aventureros por primera vez, y al entrar, vio que todos dejaban de charlar, quienes dormitaban se despertaron de repente, y quienes jugaban al ajedrez también dejaron de hacerlo. Todos lo miraban fijamente, lo que lo incomodó un poco. ¿Qué demonios? ¿Por qué me miran todos? Sigan tocando su música, sigan bailando, hagan como si no estuviera aquí. Intentando ignorar las miradas, Winnie, completamente ataviado con su armadura, Iron Rampart, apoyó la mano en la empuñadura de su espada y se quedó de pie frente al tablero de tareas, reflexionando por un momento. ¿Qué demonios? ¿Qué estás mirando? ¿Tengo flores en la cara o algo así? Tras pensarlo un poco, cogió una hoja de papel del centro del tablero de tareas y se dirigió al mostrador. Acepto esta tarea, dijo Winnie en voz baja, siendo breve. Ah, vale, ¿soy la única? La chica del mostrador salió de su ensimismamiento y rápidamente comenzó el proceso de registro. Sí, muy bien. Por favor, enséñame tu tarjeta de identificación del gremio de aventureros. ¿Puedo inscribirme ahora? Preguntó Winnie tras un breve silencio. La dependiente estaba atónita, mirando a Winnie de arriba abajo, completamente desconcertada. Imposible, ¿verdad? La tarjeta de identificación del gremio de aventureros es universal, cualquier gremio de aventureros puede emitir una, pero alguien tan importante no tiene una. No solo la chica del mostrador se sorprendió, los demás aventureros presentes también estaban confundidos, pero rápidamente intentaron tranquilizarse mentalmente. ¿Podría ser que tuvieran la fortuna de presenciar el surgimiento de un maestro oculto? ¿Qué? ¿Hay algún problema? No, por supuesto que no. Por favor, dígame su nombre. Winnie. Winnie. La dependienta ladeó la cabeza y miró a Winnie con expresión confusa. ¿Suena como un nombre de niña? No, es Winnie. Ah,
Perdón, lo entendí mal. La dependienta se disculpó rápidamente, pues el nombre le resultaba extrañamente familiar, pero no le dio mayor importancia. Entró en la trastienda y pronto salió, entregándole a Winnie su tarjeta de identificación y las reglas del gremio de aventureros. Winnie miró la tarjeta de identificación, que era de cobre, símbolo del rango más bajo de aventurero. Su nombre estaba grabado en ella. Gracias. Tras decir esto, Winnie tomó el formulario y las reglas, se colgó la tarjeta de identificación al cuello y se dio la vuelta para marcharse. Tras la marcha de Winnie, los aventureros del gremio comenzaron a debatir. Oye, ¿viste eso? Su armadura es genial. Me pregunto cuánto habrá gastado en ella. Sí, se ve increíble. Tis, ¿cuántos años me llevaría a ahorrar para algo así? ¿A quién le importa la apariencia? Esa armadura pesada está desfasada. Con un par de ataques mágicos será inútil. Oye, ¿viste qué tarea aceptó? Creo que se trataba de una misión de exterminio de duendes. Ah, exterminación de goblins. ¿En serio? Eso es un poco vergonzoso, ¿no? No lo entiendes. Con ese tipo tan corpulento, se nota que no es ningún aficionado. Quizás solo quiere empezar con algo fácil y practicar. Además, los goblins serán débiles, pero deberías saber lo problemáticos que pueden llegar a ser. Exacto, esos goblins salvajes no tendrán ninguna oportunidad contra alguien con esa armadura. Sus armas ni siquiera la arañarán, y ni siquiera usan magia. Exactamente, tal como había dicho el aventurero con cicatrices del gremio, la razón por la que Winnie aceptó esta tarea fue porque le venía como anillo al dedo, podía lidiar fácilmente con los goblins, que no podían usar magia. Eso es algo que solo la muralla de hierro podía hacer. Tras decidir ganar algo de dinero primero, Winnie desistió de comprar hechizos y decidió dirigirse a la tienda de armas al día siguiente para comprar un arma adecuada antes de ir al gremio de aventureros del pueblo. Escogió un sable, el que llevaba colgado en la cintura, con el que acabó con el último centavo que le quedaba. Era una situación de vida o muerte, el fracaso significaba la muerte. Siguiendo el camino indicado en el formulario de la tarea, Winnie salió del pueblo y se adentró en el denso y sombrío bosque. Capítulo 16. ¿Ya has causado suficientes problemas? Como se había marchado temprano hoy, Winnie no había tenido tiempo de completar sus tareas diarias, y sentía como si tuviera hormigas arrastrándose por todo el cuerpo. Mientras caminaba por el bosque, su armadura plateada de escamas de pez y sus sombreras de latón brillaban intensamente, reflejando una luz deslumbrante. Winnie apretó el sable que llevaba en la cintura, pues parecía encontrar en este gesto una mayor sensación de seguridad. El nerviosismo era inevitable. Era la primera vez en su vida que empuñaba un arma y se veía envuelto en una violenta batalla contra monstruos que solo existían en la fantasía occidental. Y según la información que poseía, los duendes de este mundo estaban a la altura de las expectativas. Mataban, incendiaban, saqueaban y secuestraban mujeres sin excepción. Eran la encarnación del mal, con mucha más profesionalidad y habilidad en su oficio que la que Winnie jamás tuvo como villana. En cuanto a las mujeres humanas que habían sido secuestradas, no hacía falta explicar el resultado final. Quienes lo entendieron, lo entendieron. De hecho, en varias fuentes de origen desconocido, incluso circulaban rumores de duendes que secuestraban princesas elfas y santas humanas. Winnie se alegró de que no fuera una mujer, o los duendes probablemente captarían el olor y aplicarían algún tipo de potenciador para empeorar aún más las cosas. La densa jungla bloqueaba el sol, y Winnie empezó a comprender por qué los caballeros no podían acabar por completo con los bandidos del bosque de Berek. Con lo espesa que era la selva, sería difícil ver incluso a 5 metros de distancia si uno elegía cualquier escondite al azar. Los caballeros no estaban familiarizados con la guerra en la jungla, y dado que desconocían el terreno, no fue ninguna sorpresa que los bandidos locales, conocedores del bosque, pudieran emplear todo tipo de maniobras evasivas y esconderse tras innumerables obstáculos, eludiendo así la búsqueda de los caballeros. Era, en esencia, un santuario natural. No es de extrañar que a la aldea de Berek se la llamara, en tono de broma, una trampa para monstruos. Esta barrera natural era perfecta para albergar todo tipo de inmundicia y monstruos, así que no era de extrañar que los goblins hubieran hecho de este lugar su hogar. En la brisa que traía el aroma de la tierra, un repentino y penetrante olor a sangre llenó el aire. Sacudiéndose esos pensamientos, Winnie levantó la vista. Había llegado. Al mirar más adelante, un enredo de densas enredaderas cubría una cueva de piedra cubierta de musgo. Si uno no se fijaba bien, podría parecer simplemente una gran roca. Si estás leyendo esta traducción en cualquier sitio que no sea novelic.net, ha sido robada. Un grito agudo resonó de repente en el aire, seguido del sonido de pasos apresurados que se acercaban desde el interior de la cueva. Winnie sabía que los centinelas duendes lo habían visto. Se habían retirado al nido para avisar a los demás de que había entrado un intruso. Los goblins probablemente ya habían informado sobre sus números y su equipo. Estos duendes no eran muy capaces, pero eran expertos en aprovecharse de los débiles y evitar a los fuertes. La razón por la que no actuaron de inmediato fue que no estaban seguros de si estaba solo. Una vez que confirmaran que estaba solo,
el resto de los duendes de la cueva probablemente se abalanzarían sobre él. Efectivamente, tras un breve silencio, la cueva estalló en extraños chillidos agudos. Un instante después, la zona que rodeaba la cueva se llenó de duendes verdes con ojos amarillos. Vestían una mezcla heterogénea de ropas, la mayoría de las cuales parecían haber sido arrancadas a aventureros desafortunados. Sus armas eran una combinación de arcos cortos, hondas, cuchillos arrojadizos y materiales improvisados, e incluso algunos recogían piedras afiladas del suelo. Si bien estas armas no eran impresionantes, podían representar un serio problema para los aventureros. Ser golpeado por una roca o un objeto afilado podía afectar gravemente la capacidad de movimiento. Al fin y al cabo, esto era la vida real, no un juego, y ser golpeado por rocas afiladas no era tan simple como perder algunos puntos de salud. Los duendes blandieron sus armas y le gritaron a Winnie en su extraño e ininteligible idioma, Wake, Wake. No podían hablar el idioma humano, y Winnie, naturalmente, no entendió ni una palabra. Sin embargo, notó varios detalles sobre los duendes. Por ejemplo, no eran criaturas completamente lampiñas, tenían poros y sus ojos amarillos carecían de pupilas. También percibió un olor rancio, similar al de los jabalíes. Si Winnie se hubiera acercado demasiado, habría querido taparle la nariz, pero no podía alcanzarla con su armadura puesta. Parecía que los duendes no sabían lo que era bañarse. ¿Acaso intentaban asfixiarlo con su hedor? Winnie se dio cuenta de que los duendes de ambos lados intentaban rodearlo, sin dejarle escapatoria. Pero no importaba, no tenía intención de retirarse. Los que debían huir eran los duendes. Wake. Los duendes miraron la brillante armadura plateada de escamas de pez de Winnie con ojos codiciosos, como si hubieran visto un tesoro. El duende que estaba frente a ellos, sosteniendo una pequeña bandera que parecía haber sido encontrada entre la basura, la ondeaba frenéticamente en el aire mientras gritaba en un idioma extraño. Los duendes que estaban detrás de él, como si estuvieran bajo los efectos de estimulantes, alzaron sus arcos y comenzaron a disparar flechas, lanzar piedras y arrojar cuchillos. Básicamente, le lanzaron todos sus ataques a distancia. ¡Zas! ¡Zas! Las flechas y los cuchillos, aunque saqueados, ni siquiera penetraron la armadura de escamas de pez. Rebotaron con facilidad. En cuanto a las piedras y las ondas, los proyectiles impactaron contra la gruesa armadura de acero y fueron absorbidos por completo. El hombre con armadura permanecía inmóvil, como si ni siquiera se hubiera percatado de sus ataques. ¿Wake? Los duendes se quedaron paralizados por la confusión. ¿Ya terminaste? Winnie estiró sus doloridos hombros, liberándose de la armadura, y desenvainó su sable. Los trasgos, aparentemente reacios a rendirse, continuaron obstinadamente su ataque. Una lluvia de piedras y flechas impactó al hombre con armadura, pero no le causó ningún daño, ni siquiera se inmutó. Al ver al hombre con armadura cargando contra ellos, los goblins perdieron el valor, y el grupo apartó apresuradamente a sus compañeros, apresurándose a retirarse de nuevo a la cueva. Los goblins caídos quedaron atrás. Cuando finalmente levantaron la cabeza, una enorme sombra se cernía sobre ellos. ¿Ya terminaste de jugar? Winnie alzó su sable y decapitó rápidamente a un duende que no había logrado regresar a la cueva. Al ver a los duendes intentando escapar a toda prisa, Winnie consideró la posibilidad de perseguirlos, pero dudó. Aunque el arte del alma de tipo armadura aligeró el peso de su armadura, no la hizo ingrávida. Aún tenía que soportar el peso de la armadura. No podía permitirse el lujo de agotar su energía demasiado pronto. Winnie echó un vistazo al duende inmóvil en el suelo y se dirigió pesadamente hacia la cueva. Dentro de la cueva, la luz del fuego se reflejaba en su armadura plateada de escamas de pez, y el sonido de sus pasos resonaba mientras avanzaba lentamente, desprendiendo una palpable sensación de presión. Wake. Los goblins, ahora armados con espadas cortas y cuchillos que habían saqueado, observaron a la figura acorazada que se acercaba. A pesar de su furia, ninguno se atrevió a dar un paso al frente. Winnie, al ver su vacilación, sonrió y gesticuló provocativamente con la mano. Dos duendes, enfurecidos, se abalanzaron sobre él desde ambos lados y lo atacaron con sus garras. ¡Clan! ¡Clan! El sonido de metal chocando resonó. Winnie miró su abdomen, su armadura ni siquiera se había movido. Blandió su sable con facilidad, agarrando a uno de los goblins por la cabeza y arrojándolo al suelo. Una pesada bota le aplastó el cráneo, y volvió a blandir su sable, cortando el cuello del otro goblin que se había quedado paralizado. Capítulo 17. Exterminio. Los goblins, al comprender la gravedad de la situación, retrocedieron paso a paso, como si se enfrentaran a un gran enemigo. Tras ser repelidos repetidamente, empezaron a darse cuenta de que, comparado con el equipo de aquel humano, el montón de basura que sostenían en sus manos ni siquiera podía traspasar la defensa. Los goblins jamás se habían topado con un oponente tan formidable. No es que el humano fuera particularmente fuerte, de hecho, por sus movimientos, los goblins intuían que aquel hombre con armadura era bastante inexperto en el manejo de armas. Sus ataques eran sencillos y no utilizaba técnicas de espada ni de cuchillo. Sin embargo,
Aún así, la mera armadura que llevaba puesta los dejó indefensos. Era como una fortaleza en movimiento, y nadie podía detenerla. Unos bichos de alcantarilla, acostumbrados a intimidar a los débiles y a temer a los fuertes, y esto es todo lo que saben hacer, se burló Winnie, alzando su espada. Entró lentamente en la cueva, en parte para recuperar fuerzas y en parte porque caminar así le resultaba intimidante. Era una oportunidad única para él, ¿por qué no lucirse un poco? Esta era su primera misión como aventurero, y Winnie pensó que había sido lo suficientemente precavido. Sin embargo, debido a su escasa experiencia, no se percató de las miradas furtivas que intercambiaban los goblins mientras se comunicaban en silencio. Los goblins no podían crear sus propias armas, ni tampoco aprender magia. Solo podían luchar con las armas que habían capturado, y eso era todo con lo que contaban. Winnie se sentía limitado por esto, pensando que el montón de chatarra que sostenían los duendes no podía representar ninguna amenaza para él, por lo que los consideró presa fácil en el tajo. Resultó que la astucia de los duendes superaba con creces su imaginación. Una vez que se dieron cuenta de que sus armas no podían romper su defensa, los goblins comenzaron a retirarse, pero no fue una retirada a ciegas. Fue una retirada estratégica. Los duendes de primera línea incluso adoptaron una expresión de miedo, guiando paso a paso a la presa que pronto sería atrapada hacia la trampa. Crujido. Winnie dio un paso. Hasta ahora, había estado pisando terreno firme, pero este paso pareció aterrizar sobre una piedra irregular. Una sensación de peligro surgió inmediatamente en la mente de Winnie, y entonces vio una enorme estaca de madera sobre la cueva, que se precipitaba hacia él. El corazón de Winnie se aceleró. La armadura ciertamente podía proteger contra los cortes de cuchillos, espadas y lanzas, pero no podía absorber por completo un fuerte impacto externo, y la fuerza aún se le transmitía. Quiso esquivarlo, pero su cuerpo era demasiado débil, sus reflejos demasiado lentos y no pudo escapar a tiempo. En el momento crítico, apretó los dientes y cruzó los brazos sobre el pecho para bloquear el impacto de la estaca de madera. ¡Pum! ¡Pum! Un fuerte sonido resonó cuando Winnie, la figura acorazada, se desplomó al suelo. Al ver esto, los duendes mostraron su verdadera naturaleza. Nadie se había atrevido a acercarse antes, pero ahora que la presa estaba boca arriba, se abalanzaron sobre ella para asestarle el golpe final. La estaca de madera había golpeado el pecho de Winnie, causándole un dolor intenso, y sintió como la sangre le subía a la cabeza, casi vomitando sangre por la fuerza del impacto, pero sabía que tenía que resistir. Se obligó a sí mismo a ponerse de pie. Sin embargo, en cuanto logró incorporarse apoyándose en una mano, varios duendes cayeron desde arriba, aterrizando encima de él. Aunque los duendes no eran muy pesados, Winnie era demasiado débil, y con varios de ellos apilándose encima, volvió a ser aplastado contra el suelo. Los duendes aullaron de excitación, alzando sus armas y apuñalando salvajemente a Winnie, que yacía en el suelo. Como era de esperar, aunque Winnie estaba inmovilizado, las armas no pudieron quebrar su defensa. Al ver esto, los duendes intentaron arrebatarle la armadura a Winnie. Con la ayuda de sus compañeros, comenzaron a tirar de la armadura del brazo y del pecho de Winnie, aparentemente intentando arrancárselas para crear una abertura para sus golpes finales. Pero por mucho que tiraran, la armadura no se movía. ¡Cac, cac! Gritaron los duendes, aunque no estaba claro qué expresaban. Aprovechando el momento en que los duendes se detuvieron confundidos, Winnie rodó por el suelo y, con una mano, apartó de un manotazo a los 3 duendes que se aferraban a su armadura. ¡Qué lástima! Bichos asquerosos. Esto no es una armadura, es arte del alma. Winnie se puso de pie, controlando su respiración agitada. Su cuerpo estaba casi exhausto por llevar la armadura y realizar el movimiento, y su sable, de alguna manera, había sido derribado. Estos duendes parecían empeñados en inmovilizarlo de nuevo, y volvieron a abalanzarse sobre él. Winnie agarró a uno de los duendes por la muñeca, le arrebató la daga y se la clavó rápidamente en el pecho a otro. Luego, arrojó con fuerza al duende desarmado hacia los demás, provocando que chocaran entre sí. Aprovechando la oportunidad, Winnie recuperó su sable y lo blandió para decapitar a un duende, y luego le dio un puñetazo en la cara a otro. La sangre del duende salpicaba su reluciente armadura de escamas, y la luz parpadeante de la cueva hacía que la escena pareciera inquietantemente sombría. Winnie, apoyándose en su sable ensangrentado, levantó la vista. Al ver esto, los duendes comenzaron a retroceder, intentando frenéticamente huir hacia lo más profundo de la cueva. No habían corrido mucho cuando 2 de ellos fueron alcanzados y arrojados violentamente al suelo. ¿Creísteis que podíais escapar? El hombre con armadura, que se alzaba imponente sobre ellos, levantó su sable ensangrentado. ¡Cac! A los goblins restantes no les importaba el destino de sus camaradas. Corrieron por sus vidas y, en el proceso, algunos derribaron intencionadamente a sus compañeros para ralentizar la persecución del temible hombre acorazado. Los duendes que habían podido resistir quedaron atrapados en el caos provocado por sus propios compañeros, y antes de que pudieran siquiera levantarse, Winnie los eliminó con un rápido ataque. Winnie estaba sediento de sangre. Por alguna razón, a pesar de haberse sentido exhausto antes, su cuerpo ahora rebosaba de energía. Era como si hubiera recibido un estímulo, moviéndose por la pinambre de la cueva y matando a cualquier duende que encontraba.
Cuando llegaron a un callejón sin salida, los goblins le arrojaron todas las armas de largo alcance que tenían. Piedras y flechas volaban por el aire, golpeando su armadura ensangrentada con sonidos que se asemejaban a gotas de lluvia golpeando un cristal, pero eran fácilmente desviadas. Winnie relajó sus músculos y miró con frialdad a los duendes que aún se atrevían a resistir. Esos desgraciados probablemente ya no tenían trampas. Ahora, estaba alerta, asegurándose de no pisar nada sospechoso en la cueva de los goblins. No te apresures, no te apresures. Déjame plantearte una adivinanza. Si la resuelves correctamente, te dejaré ir. Winnie avanzó paso a paso, con una sonrisa cruel asomando en sus labios. En ese momento, pareció recordar a su personaje de la historia original. ¿Qué tiene 4 patas pero no puede moverse? Los duendes se miraron entre sí. En el instante siguiente, Winnie reveló la respuesta. Levantó su sable y sonrió a los goblins. No hace falta adivinar, serán ustedes, dentro de un rato. Dicho esto, Winnie aceleró el paso. Aunque la armadura lo ralentizaba, para los goblins parecía un hombre blindado, completamente armado e invulnerable, que cargaba directamente contra ellos. Era como enfrentarse cara a cara con la mismísima muerte. En ese momento, algunos de los duendes podrían haber intentado retener a Winnie para que los demás pudieran escapar. Al fin y al cabo, era solo una persona y su resistencia era limitada. Les sería imposible bloquear la salida y, al mismo tiempo, perseguirlos. Pero, como buenos goblins, no les importaba la vida de los de su especie. En ese momento crítico, nadie estaba dispuesto a dar un paso al frente. Preferían creer que sus armas rotas podrían, milagrosamente, atravesar su defensa antes que arriesgarse a una jugada desesperada. Capítulo 18. Botín de guerra. No te preocupes, soy buena persona, bondadosa, no soporto verte sufrir, dijo Winnie, antes de acabar decisivamente con el duende que había sido acorralado. Tras acabar con el último duende, la cueva quedó en silencio, pero el denso olor a sangre aún flotaba en el aire. Clink. El sable que sostenía en la mano cayó al suelo mientras Winnie miraba hacia atrás, a la guarida de los goblins empapada de sangre, incapaz de comprender que toda esa destrucción fuera obra suya. De repente, se sintió completamente agotado, su cuerpo se desplomó y se sentó débilmente. La adrenalina había desaparecido y una fuerte olide de agotamiento lo invadió, minando su conciencia. Sentía que su cuerpo se desmoronaba, cada parte de él clamaba de dolor. Semejante esfuerzo físico era demasiado para su frágil cuerpo. El peso de la armadura, que antes había soportado, ahora se sentía como una montaña que le oprimía los hombros, impidiéndole casi por completo moverse. Sin embargo, a pesar de ello, no se quitó la armadura de inmediato. En cambio, se quedó medio tumbado, esperando un rato para asegurarse de que ningún duende saliera de su escondite para atacarlo mientras estaba vulnerable, antes de desactivar su arte del alma. Uf. El joven yacía allí, respirando con dificultad, con el cuerpo exhausto tendido en el suelo. La batalla anterior le había agotado por completo, y ahora se sentía como un pez varado en tierra, luchando por respirar. Winnie yacía boca arriba, sintiendo que cualquier mínimo movimiento haría que su cuerpo, ya de por sí sobrecargado, se desmoronara. Tras un rato, una vez recuperado el aliento, se puso de pie y se dirigió al lugar donde los goblins habían acaparado su botín. Bajó la extraña máscara con colmillos que colgaba de un cofre. Este era el símbolo del asentamiento de los goblins. Por alguna razón, después de establecer cada guarida de goblins, estos creaban una máscara tan extraña con los materiales que saqueaban, y esta se convirtió en un símbolo de la eliminación de un nido de goblins. Ahora todo esto era suyo. Además, todo lo demás que los goblins habían saqueado de esta guarida también le pertenecía. Dirigiendo su atención al cofre de madera bajo la máscara, este cofre probablemente era el objeto más valioso que los goblins habían obtenido. Además de la recompensa, este incierto beneficio adicional era lo más motivador. No había nada más emocionante que saquear el botín de guerra. Era la recompensa al trabajo duro y la emoción de las sorpresas inesperadas, como los cofres del tesoro en un juego de aventuras. Nunca sabías lo que ibas a encontrar dentro. Usando la llave que había recuperado del líder de los goblins, Winnie abrió el cofre de madera, que estaba repleto de los bienes saqueados por los goblins, así como de algunos accesorios y armas. Tomó uno por uno todos los accesorios más portátiles y los examinó. Winnie recordaba vagamente cómo comprobar si un accesorio había sido encantado. A la luz del fuego, los accesorios parecían apagados, sin rastro de magia, lo que indicaba que no estaban encantados. Winnie no se sorprendió. Los objetos encantados eran muy valiosos y no algo que un aventurero común pudiera poseer, ni siquiera las herramientas encantadas de menor nivel. Negando con la cabeza, suspiró. Había esperado encontrar algo útil, pero todo era basura. Guardó todo, pensando que tal vez podría vender algunos de los objetos. Al dejar un colgante de cristal, algo llamó de repente su atención. Lo recogió y lo acercó a la luz del fuego para examinarlo más de cerca. A la luz del fuego, aparte del brillo reflejado, no emanaba ningún otro color. ¿Lo había visto mal? Winnie se inclinó hacia el fuego y se quedó mirando un rato. De repente, vislumbró un tenue destello de luz que emanaba del colgante. ¿Qué ve esto? Winnie estaba asombrado. No podía saber si aquel colgante estaba encantado,
pero se le ocurrió una idea. ¿En qué estaba pensando? Se había olvidado de la ayuda del sistema. Inmediatamente abrió el panel Virtue y revisó el colgante. Colgante de cristal encantado con resistencia al fuego de bajo nivel. Efecto de encantamiento, proporciona 2 puntos de resistencia al fuego. Descripción: un colgante de cristal muy común, encantado con resistencia al fuego, pero como el encantador era principiante, la calidad es muy pobre y el efecto es mínimo. Así que realmente era un colgante encantado, y que incluso proporcionaba resistencia elemental. A Winnie no le importaba la baja calidad. Encontrar un objeto encantado en la guarida de un duende era como encontrar oro en un montón de tierra. ¿Por qué le iba a importar la calidad? Vendía los demás accesorios no encantados, pero este no se podía vender. De entre todos los elementos, el fuego era el más popular. La magia de fuego era común, y aunque la resistencia al fuego que proporcionaba este colgante no era mucha, seguía siendo mejor que nada. Quizás te resulte útil más adelante. Winnie tuvo que admitir que estos duendes, a pesar de su aspecto desagradable, eran considerados. Sabían que los aventureros tenían problemas para sacar el botín, así que amablemente les preparaban un bolsillo. Guardó en el bolsillo las monedas y los accesorios que había saqueado. Del cofre de madera solo quedó un montón de armas y equipo. Más precisamente, era un montón de chatarra destrozada. Al revisarla, la calidad era solo un poco mejor que la de las armas desgastadas que habían estado usando los goblins, pero no mucho. Las cosas valiosas estaban todas guardadas y nunca se usaron. Las armas no eran como accesorios, eran demasiado pesadas y llevarlas encima sería agotador. Por eso, Winnie no pensaba llevárselas como botín. No podía cargarlas y probablemente solo valdrían la pena venderlas como chatarra. Rebuscó entre todas las armas del cofre, y mientras resonaban los sonidos del metal chocando, sus ojos se iluminaron de repente. El pesado martillo de plata que cayó al suelo llamó su atención. Este martillo, reluciente bajo la luz del fuego, desprendía un aura diferente en comparación con los demás objetos inservibles. Abrió el panel. Martillo de Mithril Page duplica el daño a vampiros, hombres lobo y muertos vivientes. Arma de nivel refinado, encantamiento, ninguno. Mithril, vaya, había dado en el clavo. El Mithril era sin duda un material de forja de alta gama. Sin mencionar la cantidad de Mithril necesaria para forjar este martillo, incluso un pequeño trozo de Mithril sin refinar costaría más de lo que él podía permitirse. No tenía ni idea de quién lo había dejado caer, pero se aseguraría de vengarlo y, de paso, quedarse con su arma. ¡Qué dulce! Codicioso, Winnie estaba a punto de coger el martillo de paje cuando pasó por alto un asunto importante. Agarró el martillo de página con una mano, pero después de una larga pausa, tuvo que usar ambas manos, e incluso entonces, necesitó toda su fuerza para levantar ligeramente el martillo de página de Mithril. Al aflojar el agarre, el martillo cayó pesadamente al suelo, levantando polvo. ¡Wow! Pesa muchísimo. Winnie se frotó las manos. Parecía ser Mithril auténtico, pero con ese peso, era imposible que pudiera cargarlo, ¿verdad? Al ver el martillo de plata tirado en el suelo, Winnie vaciló. No tenía que llevárselo. ¿Y si alguien más lo recogía después? ¿Iba a dejar que se desperdiciara? Eso sería una gran pérdida. ¿Hubo algo útil? Winnie miró a su alrededor y vio una mochila que había sido vaciada del cofre de madera. Capítulo 19. El trabajador maestro Winnie resucita con grandeza. El amo Winnie regresó a casa después de un día ajetreado, sucio y acostado en su cama, reflexionando sobre los logros del día. Por la mañana, arrasó con un nido de duendes, cobrando tanto la recompensa como el botín, y ganando bastante dinero. Tras regresar a la capital, se dedicó a completar sus tareas diarias, ganando 3 puntos de virtud en el orfanato y 2 más rezando, sumando un total de 5 puntos. Cabe mencionar que, tras exterminar el nido de duendes, Winnie se sorprendió al descubrir que su virtud había aumentado en 10 puntos, pero pensándolo bien, tenía sentido. Al destruir a los malvados duendes, había ganado méritos, muy razonable, ¿verdad? En tan solo un día, había aumentado su virtud de 9 puntos a 24 puntos. Solo le faltaban 6 puntos para alcanzar los 30 necesarios para despertar su linaje. Jajaja. Al contemplar el dinero que había ganado y echar un vistazo al martillo de Mithril que colgaba en la pared, Winnie sintió una sensación de satisfacción. Había terminado. Se había ganado el dinero y su virtud se acumulaba, se sentía genial. Hoy, Winnie se sentía muy satisfecho anímicamente. Después de un baño, cayó en un sueño profundo y reparador y no se despertó hasta el mediodía del día siguiente. A continuación, retomó felizmente sus tareas diarias, llevando una vida sumamente plena. Tras otro día ajetreado, en el que completó su rutina diaria, su virtud aumentó con éxito de 24 a 29 puntos. El punto final. Winnie miró con avidez su número de virtud. Mañana, una vez que terminara de realizar sus tareas diarias temprano por la mañana, podría activar el linaje de su familia. La familia Aesifisis, resucitada en gloria. Espera, ¿se le olvidó algo? Se dio una palmada en la frente, dándose cuenta. Mañana le esperaba el día de su duelo, con la orden de caballería. Un cierto payaso quería que se humillara públicamente. Tis.
qué fastidio. Si no fuera por las 40 monedas de oro, Winnie realmente querría abofetear a Carrion y decirle que dejara de molestarlo mientras acumulaba virtud. Winnie abrió la armadura ligera que había comprado en la tienda de Soul Arts esa misma tarde. Era una de las pocas Soul Arts de tipo armadura universal. En cuanto a si acudiría al Palacio Real para el duelo de mañana, claro que iría, para que si no iba a comprar la armadura ligera. Tenía una compatibilidad del 100% con Heavy Armor, y aunque todavía no entendía del todo qué implicaba exactamente esa compatibilidad del 100%, no podía pasarla por alto. La batalla de exterminio de Goblins de hoy había aumentado su confianza, ahora se sentía terriblemente fuerte. Sin embargo, no dejó que se le subiera a la cabeza. Aunque su oponente era solo un escudero, del mismo nivel que él, las probabilidades de ganar no eran muy altas. Después de todo, se trataba de un escudero de la Orden de los Caballeros Dragón. Si bien el efecto de la armadura ligera no podía considerarse inútil, su utilidad era limitada. Recostado a medias en la cama, Winnie pensaba en la estrategia para el duelo de mañana. Mientras seguía pensando, empezó a sentir sueño. Antes del amanecer, cuando la mayoría de los habitantes de la capital aún dormían, los campos de entrenamiento reales del Palacio de la Camelia ya estaban en uso. Una joven deslumbrante, vestida con un atuendo ligero y flexible, recogió su cabello dorado, que brillaba como hilos de oro, en una coleta alta. Sostenía una espada larga y se movía con gracia, como una mariposa dorada, realizando su danza de espadas. Era el momento en que Miresia practicaba esgrima por la mañana. Era una costumbre que había cultivado desde la infancia. Este era el único momento que tenía para entrenar con la espada. Después, su agenda estaba repleta el resto del día. Tras la muerte de su madre durante el parto y al no volver a casarse su padre, Miresia, como única heredera y primera en la línea de sucesión al trono, comenzó a ayudar a su padre a gestionar los asuntos de estado años atrás, asumiendo algunas de las responsabilidades reales. Además de las clases de magia y otros cursos, también tenía que dedicar tiempo a cumplir con sus deberes reales. Salvo para dormir, apenas le quedaba tiempo para sí misma. La doncella personal de Miresia permanecía a su lado, sosteniendo una toalla y una botella de agua, esperando con calma. En ese instante, otra sirvienta levantó discretamente su falda y entró en el campo de entrenamiento, acercándose a la doncella personal de Miresia. Intercambiaron un breve susurro, y la doncella asintió, indicando que informaría a la princesa en breve. En ese preciso instante, Miresia terminó su práctica de esgrima y se acercó, sosteniendo su espada. Alteza, la señorita Aesifisis está aquí para verla, dijo la doncella, entregándole la toalla y la botella de agua a la radiante princesa rubia, que lucía deslumbrante incluso con el sudor brillando en su piel. La doncella no pudo evitar desviar la mirada, ligeramente avergonzada. Tenía miedo de dejarse influenciar. Para ser sincera, la doncella había sido la asistente personal de Miresia durante bastante tiempo, y la idea de que la princesa se casara con otro le parecía a la vez increíble y difícil de imaginar. Siempre había pensado que nadie en el mundo podría ser digno de una princesa tan perfecta. Tras haber servido a Miresia durante tanto tiempo, no encontraba nada en lo que la princesa no fuera experta. Magia, elocuencia, etiqueta, conocimientos académicos, esgrima, habilidades de combate, perspicacia para los negocios, no se les podía encontrar ningún defecto. En la capital, muchos admiraban su belleza, otros quedaban cautivados por su talento, y algunos veneraban su estatus y poder. Miresia, que poseía las tres cualidades, tenía pretendientes que hacían fila desde la puerta de la ciudad hasta el extremo más alejado del reino. Y esto solo ocurría en la capital. Si se contaran todos los reinos humanos y la Academia Aesifisis, la cantidad de admiradores llenaría los mares. De acuerdo, lo entiendo, Miresia asintió levemente, y cada sutil movimiento que hacía desprendía gracia y elegancia, mostrando el porte de una princesa real. Gracias por tu gran trabajo de hoy, Kerin. Es un honor servirle, Su Alteza. Kerin hizo una reverencia, sujetándose la falda y retrocediendo. Que la señorita Aesifisis espere un momento en el patio, dijo Miresia. Claro que, en su estado, no podía recibir a los invitados, sería de muy mala educación. Antes de recibir a cualquier invitado, Miresia siempre se aseguraba de asearse, cambiarse de ropa y aplicarse un poco de maquillaje ligero. Sin embargo, en opinión de Kerin, Miresia era naturalmente bella y lucía perfecta sin maquillaje. Tras bañarse y cambiarse de ropa, Miresia se puso un vestido con detalles en platino y bordes de loto que realzaba su figura a la perfección. Las medias blancas impolutas, que le llegaban justo por encima de las rodillas, junto con el dobladillo de la falda, resaltaban sus atractivas piernas. La delicada forma de sus pies, como el jade, se completaba con unos tacones altos de cristal. Su cabello, de un tono dorado, estaba peinado en dos largas coletas sujetas con jorcuiles de mariposa de color azul hielo, que caían en cascada hasta sus pantorrillas. La princesa Miresia entró con gracia en el patio real, un lugar frecuentado por jóvenes damas de la nobleza para tomar el té y conversar. Como era de esperar, la bella Aesifisis, de cabello plateado, ya estaba esperando en el pabellón de piedra blanca. Hoy, Aesifisis, como de costumbre, lucía una sonrisa encantadora, como la de un hada, pero a la vez desprendía amabilidad y modestia. Era imposible que alguien sintiera antipatía por una chica así.
Disculpe la espera, señorita Aesífisis. Le pido disculpas por la demora en arreglarme. Aesífisis se sentó con elegancia y una criada le sirvió té a ambas. Capítulo 20. Los cálculos de Esífisis. Su Alteza Miresia es verdaderamente hermosa, no importa lo que lleve puesto, nunca me canso de mirarla, dijo Aesífisis, tomando su taza de té con un tono juguetón. Gracias por el cumplido. La señorita Aesífisis es verdaderamente una belleza deslumbrante, una visión incomparable, respondió Miresia cortésmente. Ah, ¿crees que soy hermosa, Su Alteza Miresia? Al oír el halago, Aesífisis sonrió como una flor y se acercó un poco más. Creo que ni la gente más hipócrita puede negar que la señorita Aesífisis es extraordinaria. Miresia sonrió cortésmente. Sinceramente, pensaba así, Aesífisis era, en efecto, la persona más hermosa que jamás había visto, como un hada, soñadora y etérea, como si no perteneciera a este mundo. ¡Qué encantadora! Cuando la vi por primera vez, Su Alteza Miresia, pensé que era increíblemente hermosa, como un ángel descendiendo de los cielos. Aesífisis dejó escapar una risa melodiosa, su voz como campanillas de plata. Si un hombre hubiera dicho esto, habría parecido grosero y frívolo, pero viniendo de una mujer hermosa, adquirió un significado completamente diferente. Me halagas. Señorita Aesífisis, ¿necesita algo importante o solo ha venido a charlar? Miresia tomó un sorbo de té. Bueno, podrían ser ambas cosas. Aesífisis se llevó suavemente la mano blanca a los labios. Sabes, el periodo de admisión a la Academia Aesífisis se acerca, y soy nueva aquí. Quería informarme sobre los asuntos de la Academia, así que vine a molestarte, Su Alteza. Espero que no te importe. Por cierto, después de la temporada de ingreso, puede que te llame Senior. La voz de Aesífisis era dulce, como la miel. Espero que no sea una falta de respeto. Por supuesto que no. Aquí puedes llamarme por mi nombre. Miresia esbozó una suave sonrisa, con expresión serena. Entonces, ¿puedo llamarte Miresia Senpai? Aesífisis parpadeó juguetonamente con sus ojos violetas. Si lo prefieres. Miresia dudó un momento. Genial. Entonces, Miresia Senpai. Aesífisis sonrió, con un tono dulce. Justo en ese momento, una criada estaba a punto de entrar al jardín, pero Kerin la detuvo. La criada le susurró algo al oído a Kerin, quien frunció el ceño profundamente. La princesa por fin ha tenido algo de paz y tranquilidad estos días. No la molestes con esto, susurró Kerin a la criada, indicándole que se marchara y no informara a la princesa. Kerin, ¿sucede algo? Miresia, al ver que la criada se acercaba al jardín, la llamó. Esto, Su Alteza, no es nada urgente, dijo Kerin con impotencia. Déjame oírlo de todos modos. Muy bien. Kerin asintió a regañadientes. Lo siento, dijo Miresia, dirigiendo una mirada de disculpa a Esífisis, lamentando la interrupción. Está bien. Por supuesto, los asuntos importantes son lo primero. Aesífisis sonrió y negó con la cabeza. ¿Qué ocurre, por favor? Preguntó Miresia a la criada. Alteza, la situación es la siguiente. Parece que el joven amo Winnie va a tener un duelo individual con un escudero de la Orden del Caballero Dragón, en la arena del palacio. Al oír ese nombre, incluso Miresia, cuya sonrisa siempre era tranquila y serena, no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. ¿Qué está pasando? Con un suspiro en su corazón, Miresia continuó preguntando. Conociendo la personalidad imprudente de Winnie, probablemente se trataba de otro lío en el que se había metido. Sin embargo, antes de comprender la situación, Miresia nunca juzgaba las cosas basándose en sus propias emociones o suposiciones. Además, Winnie había estado actuando de forma bastante extraña estos últimos días. No estoy seguro, pero he oído que el joven maestro Winnie ha estado absorbiendo el arte del alma últimamente. Entonces se volvió demasiado confiado, tratando de mostrar su nueva fuerza a los demás. Miresia sintió que le venía un dolor de cabeza. Esperaba de verdad que no fuera así. Si lo era, significaría que, después de todo este tiempo, seguía siendo tan inmaduro y desesperanzado como siempre. Miresia deseaba que no fuera así, pero basándose en lo que sabía de él y en sus experiencias pasadas, esta posibilidad parecía muy alta. ¿Su Alteza qué opina? ¿Te lo contó él? Preguntó Miresia, refiriéndose a aquel, con un entendimiento tácito. No, escuché una conversación informal entre un escudero de la Orden de los Caballeros Dragón. Cuando pregunté, me lo dijeron. Al oír esto, Miresia se quedó confundida. Si Winnie no se lo había dicho personalmente a la criada, significaba que no quería que ella lo supiera ni que estuviera presente en el duelo. Por un instante, Miresia no comprendió la causa de aquel desconcertante duelo. Oh, ¿es el mismo señor Winnie de hace unos días? Aesífisis, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de repente, y su expresión cambió sutilmente tras escuchar las palabras de la criada. Es él, como pueden ver. Parece que está causando problemas otra vez. Su Alteza Miresia, si desea ir, hágalo. No hace falta. Miresia dudó un momento y luego negó con la cabeza. No era un asunto importante, así que no había necesidad de intervenir. Está bien. A mí también me gustaría verlo. ¿Qué te parece, Miresia Senpai, que me acompañes? ¿Podrías enseñarme el palacio ya que estamos? Aesífisis, al observar la reacción de Miresia, expresó su deseo de ir. De acuerdo, ya que lo dice usted, señorita Aesífisis. Miresia suspiró levemente,
pensando que si esa persona volvía a causar problemas, sería problemático. Se levantó con Aesifis y salió del jardín, rodeada de sirvientas. En un lugar donde nadie podía ver, un extraño destello apareció en los ojos de Aesifis. En su vida anterior, el diablo sí se había enfrentado a varios caballeros dragón, pero la cronología y muchos detalles no coincidían. Si no recordaba mal, este suceso debía ocurrir mucho más tarde. ¿Por qué ocurrió antes? ¿Qué provocó que sucediera prematuramente? Interesante. Si bien pasar tiempo con Miresia era valioso, también era crucial para prevenir futuras amenazas. Si el suceso ocurrió antes, no importaba. Si el arte del alma maligno de ese futuro demonio era demasiado obvio, ella podía fingir ignorancia y exponerlo, neutralizando la amenaza en sus inicios. Mantén la calma y actúa con normalidad. Los dos caballeros dragón que habían visto a Winnie en el palacio antes le dieron una palmada en el hombro al escudero. El oponente es solo un usuario de arte del alma de una estrella, un simple escudero sin entrenamiento caballeresco, es un don nadie. Si juegas bien, lo vencerás fácilmente. Recuerden, la princesa estará observando más tarde, dijo uno de los caballeros, dirigiéndose a la numerosa audiencia. Si sus habilidades llaman su atención, alcanzarán la grandeza. Sí, gracias por su ayuda. El joven escudero de cabello castaño se sintió profundamente agradecido, con los ojos llenos de aprecio. Simplemente estoy haciendo mi parte como miembro más de la Orden de los Caballeros Dragón. Por cierto, dijo uno de los caballeros, acercándose al oído del joven escudero con frialdad, asegúrate de golpearlo con todas tus fuerzas. No importa. Comprendido. Bien. Los dos caballeros quedaron satisfechos y se dirigieron a sus asientos. Poco después, tal como lo habían previsto, llegó la princesa, acompañada de una deslumbrante joven de cabello plateado. El joven escudero, al ver la belleza de la princesa, quedó momentáneamente atónito. Recordó rápidamente las palabras de los caballeros y se dio una bofetada para volver a la realidad.